Continuamos platicando sobre los espíritus. Estoy hablando con el padre Juan José Lira Pérez. Padre Juan José, no son pocos los santos que narran experiencias. Vamos, son muchísimos los santos que narran experiencias. El padre Pío de Pietrelcina dice que se agarraba a golpes personalmente con Satanás, que se le aparecía en su celda y que lo golpeaba, ¿no? Entonces, sí, ¿qué hacer con estos casos? Pues, primera, protegernos. ¿Cómo? La mejor protección es estar en gracia de Dios. Todos los libros... Pero el padre Pío estaba en gracia de Dios. Estoy de acuerdo. Pero cuando Satanás se ve atacado en su obra, porque recordemos que fue el segundo después de Dios. Cuando Satanás, nos dicen los teólogos, vio la obra de la redención y que Cristo nuestro Señor vendría a salvarnos a los seres humanos, entonces lleno de orgullo empieza su guerra contra Dios y será una guerra hasta para siempre. Por eso vemos la acción de Satanás en tantas situaciones, como usted ve, la vida misma de los santos. Si estaban en gracia de Dios, ¿cómo pasaba eso? Porque era una lucha frontal, clara, viva. Ahí está San Martín de Porres, que Satanás le avienta la campana desde el campanario y le pasa rozando a San Martín de Porres. Por su obra maravillosa, su caridad exquisita hacia los pobres, los enfermos y su amor inmenso, amor a Dios, ¿no? Pero en este caso... San Pío de Pietrelcina, su lucha, como decía usted. En el caso, por ejemplo, de San Martín de Porres o de San Pío de Pietrelcina, cuando están sufriendo acosos demoníacos o satánicos, hay protección divina, ¿no? Claro, definitivamente. Muchos exorcistas lo narran. Hay el caso de un exorcista que combina a Satanás y después no se protege el exorcista porque hay que protegerse. Y entonces el carro en que iba se incendia. Se sale, una persona le ayudan al exorcista a salir, pero alguien dice, mire, hay alguien adentro de su coche. Vieron a Satanás y el coche seguía ardiendo hasta que se consumió el coche. Entonces, evidentemente Satanás, sobre todo con aquellas personas que están tan cerca de Dios, que están haciendo una obra maravillosa, por acercar lo que dice el padre Doménico del Río acerca de Juan Pablo II, citando a Jacques Maritain, dice, el Papa, hay tres realidades en nuestro mundo: Dios, Satanás y el hombre. El Papa Juan Pablo II trataba de acercar al hombre a Dios, de alejarlo lo más posible de Satanás y de hacer que el hombre encontrara la maravilla que es Dios, que es un Padre amorosísimo, lleno de perdón y misericordia, y el hombre que trata de alejarse. Entonces el Papa una vez le dice rumbo en su vuelo a Brasil, le dice el Papa Juan Pablo II, yo soy el barrendero de Dios, trato de barrer toda la basura del mundo. Y entonces le dice aunque no he conseguido mucho, dice, solamente Dios sabe lo que ha conseguido Juan Pablo II, tratando de acercar a Dios al pueblo de Dios y tratando de alejarnos de Satanás. Por ahí una anécdota también de que el Papa menciona la obra maravillosa del Señor Jesucristo sobre el exorcista. O sea, Cristo exorcista por excelencia, que arroja demonios. Y toda la experiencia de la Sagrada Escritura es la presencia del demonio en la historia de la salvación, como una lucha despiadada, cruel, mentirosa contra Dios y para alejar al hombre de la salvación eterna. Y esa oración, Padre Juan José, a San Miguel Arcángel, que la hace el Papa León XIII. León XIII le escribe, es una experiencia muy interesante, una anécdota bellísima, porque estaba el Papa celebrando misa en el Vaticano, se quedó después de la siguiente misa dando gracias a Dios, de repente se le ve que levanta su vista, se para, su rostro demudado, va a su oficina, los ayudantes dicen, ¿qué le pasa? Nada, dice el Papa, se tarda media hora, regresa con una hoja y entonces regresa precisamente con esa oración que todos conocemos, ¿verdad? Y que dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades y las insidias del diablo. Sé nuestra ayuda. Te rogamos, suplicantes, que el Señor la ordene. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los más espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. ¿Qué vio el Papa León XIII? Sí. Y después les platica a sus ayudantes. Dice, vi a los demonios atacando Roma. Órale. Y a partir de ese momento, 1886, manda a todos los obispos del mundo que se rece esa oración para proteger a las diócesis y poblaciones de la obra de Satanás.
Padre, en 1970 se quitó la oración. La puede rezar otra vez porque ya en esta Ciudad de México y en pues este es muy país, interesante. Y sé también es una oración que podemos todos rezar y es una protección contra Satanás. Por eso. Sé del público amable que alguna vez también platicamos aquí de esa oración y que nos la pidieron por correo electrónico. Entonces la puede repetir, pero vamos, ahora con actitud orante, de oración. ¿no? Sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades y las insidias del demonio, sé nuestra ayuda. Te rogamos, suplicantes, que el Señor lo ordene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. Bueno, y además sabemos de la medalla de San Benito, ¿no? Sí. Que Benito de Nurcia. Expulsa el mal, ¿no? Sí. Quien porta la medalla. Es una protección. Bueno, el mal no se puede expulsar, tanto como expulsarlo, no. Les damos mucha protección, mucha lucha. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que conozco, que tiene un primo que consulta la brujería, que tiene un brujo que hace trabajos terribles por obra de Satanás. Entonces, de repente, le tocaban su puerta, se asomaba a todo el mundo y no había nadie. Y le tocaban su puerta, porque el primo le tiene coraje, porque ha atendido a su papá y su papá, pues tiene problemas con el papá. Bueno, entonces ese primo, y al primo, que está muy cercano a la iglesia, que llegaba y le tocaba la puerta de todas horas del día y de la noche. Entonces me dijo él, ¿qué puedo hacer? Le digo, ponte una escapulario de la Santísima Virgen del Carmen, con Cristo, rocía, pon agua bendita en las 4 lados de tu casa, 4 esquinas, llamémosle así, y pide la ayuda de San Miguel Arcángel, precisamente. Pide la ayuda y la ayuda del Señor. Entonces, hay 2 oraciones preciosas que tiene el padre Emiliano Tardif en el libro Jesús está vivo. Una oración de curación interior y la otra de curación física. Digo, reza esas oraciones diarias con toda tu familia. Esto ya se acabó. Se acabó hasta que un día finalmente que prácticamente tiraban la puerta y a partir de ese momento desapareció la influencia. ¿Y no le recomendó usted que portara la medalla de San Benito también? No, pues ya con eso fue suficiente. Porque esta persona vive en gracia de Dios. Segunda, las oraciones son maravillosas y los sacramentos son preciosos, son la mejor protección contra todo este tipo de cosas, ¿verdad? Decía yo hace rato que la medalla de San Benito también expulsa el mal, y usted me dijo, no, nada expulsa el mal. Entonces la medalla de San Benito lo protege a uno. La medalla de San Benito. Cosas, pero siempre cuando esté uno en gracia de Dios, porque está uno en pecado, ya el pecado abre la puerta al demonio. Mire, la medalla de San Benito, aprobada por la Santa Sede, al igual que la medalla milagrosa, y recomendada por tantos papas, ¿no? Diciendo que quien porta la medalla de San Benito está defendido del mal. Es una defensa. Usted me dice que no lo expulsa. ¿Cuál es la cualidad de la medalla de San Benito? Por eso la iglesia, al momento del bautismo, no sé, usted diría mucho seguramente, hay un exorcismo al momento del bautismo, en que se le conjura a Satanás a alejarse para siempre de esa persona bautizada, y precisamente es cuando viene la unción en el pecho con el aceite de Cristo para que fortalezca su vida en la lucha contra Satanás. Y la medalla de San Benito es precisamente en el campo de los sacramentales. También los exorcismos son sacramentales, desgraciadamente muy descuidados, pero los exorcismos no los puede hacer más que un obispo o un sacerdote delegado por el obispo. La medalla de San ¿Qué pueden hacer los fieles? Hacer oraciones pidiendo, pues como toda medalla, como todo sacramental, primero depende de la preparación interior que uno tenga. Si uno está en gracia de Dios, no hay preparación interior. Digo, uno está en pecado mortal, no tiene la gracia de Dios, no hay preparación interior. Entonces, la medalla de San Benito, igual que el escapulario tan recomendada por la Iglesia, por los papas, que le otorga a quien Pues, por eso dije, primera protección, primera cosa, la gracia santificante, que recibimos en los sacramentos. Segunda, que esté bendita, obviamente. La sacerdote, todo sacerdote tiene el poder de bendecir objetos sacramentales, como en este caso, ¿verdad? Por eso un sacerdote puede hacer un exorcismo, que voy a contar una experiencia que tuve con Satanás después. Sí, nomás quiero insistir en el tema de la medalla de San Benito. Bueno. ¿Detiene la acción del mal? Lo protege a uno.